Mi madre pasó 10 días diseñando la cena perfecta. Ensayó el plano de asientos, aprobó las flores y personalmente me indicó a mí, su hija mayor, la enfermera, que comiera en la cocina para no avergonzar a la familia frente a sus invitados importantes. Lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era que el invitado de honor ya me conocía. 16 meses antes, en el pasillo de un hospital, a las 3:42 de la madrugada, cuando su esposa tenía 60 segundos de vida. Pero antes de contarte lo que pasó cuando él cruzó esa puerta, necesitas entender el tipo de casa en la que crecí, porque nada de lo que ocurrió esa noche tiene sentido sin eso. Maple Ridge, Connecticut, un conjunto residencial de 142 casas donde los jardines se cortaban a las 9 en punto cada sábado y las luces de Navidad se instalaban el viernes después del Día de Acción de Gracias, sin una sola excepción. Mi madre, Patricia, había sido presidenta del Comité de Bienvenida del vecindario desde 2006. Mi padre, Eduardo, asentía con la cabeza ante todo lo que ella decía. Mi hermana Valentina, 3 años menor, rubia, 1.73 metros, ganadora del Miss Connecticut Junior 2011, era la hija que mi madre siempre había imaginado tener. Y luego estaba yo, de cabello oscuro, 1.58 metros, con la piel morena y cálida de mi abuela Elena, a quien mi madre se refería como la campesina cuando creía que nadie la escuchaba. A los 7 años entendí sin que nadie me lo explicara que yo era la hija que necesitaba ser justificada. Las cenas de domingo tenían 13 platos rotativos y 4 temas de conversación aprobados: la iglesia, el trabajo de seguros de mi padre, los logros de Valentina y el jardín. Mi rol asignado en la mesa era servir el agua. Tú sírvela, Camila, eres buena guardando silencio. Cuando me gradué del programa de enfermería de la University of Bridgeport con honores, promedio de 3.27, diploma enmarcado, todo el recorrido por el escenario, mi madre lo miró durante 3 segundos, lo colocó en el aparador y dijo: «No todas podemos ser tan brillantes como Valentina, al menos ahora tienes un oficio». Esa noche me quedé en el cuarto de huéspedes contando las grietas del techo hasta las 5:30 de la mañana. Había 11. No lloré. Había aprendido mucho antes que llorar en esa casa solo empeoraba las cosas. Lo que aún no había aprendido, lo que tardaría años en entender, era que la vida que estaba construyendo silenciosamente en la oscuridad valía más que cualquier cosa que ocurriera en esa mesa, y la prueba de eso iba a cruzar la puerta principal de mi madre una noche de octubre y cambiarlo todo. Para el 4 de junio de 2024, yo era enfermera en la UCI cardíaca del Hospital Saint Vincent, 4 años dentro de una carrera que mi madre consideraba un oficio y yo consideraba una vocación. Llevaba 14 horas de turno cuando el monitor de la habitación 812 comenzó a sonar a las 3:42 de la madrugada. Margaret Hardwell, 62 años, 4 días después de una cirugía de válvula mitral. Fibrilación ventricular. Yo estaba a 4 metros de distancia. Corrí. 9 minutos de compresiones torácicas, 2 descargas del desfibrilador a 200 joules, una dosis de epinefrina, intravenosa, inmediata. Todo el tiempo le hablé, porque había aprendido que una parte de una persona puede seguir escuchándote incluso cuando el resto de ella se está apagando. Margaret, quédate conmigo. Margaret, tu esposo viene en camino. Margaret, todavía no. Aún no entiendo por completo por qué dije eso último. Algunas palabras llegan solas cuando una mujer está luchando por no morir. Su esposo llegó a las 4:11 de la madrugada. Sudadera gris universitaria, zapatos sin cordones, un cirujano cardiotorácico del Mercy General reducido a simplemente un esposo aterrorizado corriendo por los pasillos del hospital con lo que había agarrado del suelo. Margaret ya tenía un ritmo estable cuando él entró al cuarto. Me miró con los ojos enrojecidos, tomó mis manos temblorosas entre las suyas y solo pudo encontrar 3 palabras: gracias, gracias, gracias. Mi credencial estaba prendida al revés como siempre. Solo vio una palabra: Camila.
Me dio el abrazo breve y torpe de un hombre que no acostumbra a abrazar, y fue hacia su esposa. Yo caminé a la máquina vendedora del pasillo, saqué un café negro y me quedé ahí sola mientras mis manos dejaban de temblar poco a poco. No le conté a nadie lo que pasó. Uno no lo hace. Guardas esas cosas dentro de ti y vuelves al trabajo. Lo que no podía saber, parada en ese pasillo con un vaso de papel de mal café, era que el doctor Thomas Hardwell había llegado a su casa esa mañana y buscado mi nombre en el sistema del hospital, que había escrito una carta formal a la directora de enfermería, que 16 meses después él estaría parado en el pasillo de mi madre y yo sería la que ella estaba tratando de esconder. El 22 de agosto de 2025, Valentina me llamó llorando las lágrimas buenas. Marcus Hardwell le había propuesto matrimonio en el muelle de Mystic, diamante de un quilate, boda programada para el 6 de junio de 2026. Cena de presentación familiar el 11 de octubre en la casa de nuestros padres. Cami, por favor, ven, significa todo para mí. Hardwell no es un apellido inusual en Connecticut. Dije que sí, sin establecer ninguna conexión. Empecé a ahorrar para un vestido, zapatos, un regalo. Nunca pensé en el hospital. Nunca pensé en la habitación 812. Nunca pensé en el hombre de la sudadera gris. Mi madre comenzó a llamarme el 1 de octubre y lo que siguió fueron 10 días de la erosión más cuidadosa y deliberada que jamás he experimentado. Los Hardwell eran personas muy distinguidas. Él era cirujano. Ella había sobrevivido una operación muy seria el año pasado. Eran cultos. Por favor, no hablar de turnos nocturnos ni de pacientes mayores en la cena. Es desagradable. ¿Podría vestirme de manera más femenina? Quizás de rosa. Tal vez llegar a las 8 cuando la conversación seria ya habría terminado. Estaba construyendo una versión de esa velada en su mente y yo no estaba en ella. El 10 de octubre, a las 10:47 de la noche, la llamada final. Camila, lo he pensado bien. Creo que sería mejor para todos si cenaras en la cocina con los hijos de tu tía Adela. Los acompañas. Valentina y yo lo hemos discutido y estamos de acuerdo. Mamá, tengo 34 años. Soy la hermana de la novia. Precisamente por eso, mi amor. Ya sabes cómo te pones cuando bebes vino. Hazlo por tu hermana. Por una vez, no lo hagas difícil. Colgué. Planché el vestido marino negro, saqué los aretes de perlas de mi abuela Elena, los que mi madre nunca había reconocido que existían, porque venían de Elena, la campesina, y decidí que iba a ir. Lo que pasó después no lo habría podido escribir aunque lo hubiera intentado. Llegué a las 7 en punto. 17 invitados ya sentados en una mesa puesta con porcelana, velas de cera de abeja y flores de lisianthus blanco. Los Hardwell todavía no habían llegado. Mi madre me recibió en el pasillo, me miró de arriba a abajo y murmuró con esa voz tranquila, esa voz específica, que la cena estaba servida en la isla de la cocina y por favor, Camila, sin aparecer hasta después del café. Mamá, no. Ese fue el momento exacto en que sonó el timbre. Marcus entró primero, luego Margaret, caminando lento pero con paso firme apoyada en un bastón delgado de madera de cereza, viva de una manera que aún me parecía algo cercano a un milagro. Y detrás de ella el doctor Thomas Hardwell, con un traje gris oscuro y una corbata marino negro casi idéntico al color de mi vestido. Cruzó el umbral del pasillo. Me vio. Se detuvo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El bastón de peonías cayó de su mano sin que lo notara, y frente a 17 invitados, frente a la sonrisa perfectamente construida de mi madre, frente a Valentina y Marcus tomados de la mano junto a la puerta, su voz se quebró. «Dios mío, eres tú. Eres la enfermera que salvó la vida de mi esposa». Nadie se movió, nadie respiró. El silencio duró 4 segundos completos y se sintió como 4 años. El bastón de Margaret golpeó el suelo. Marcus se tornó hacia su padre. La sonrisa de mi madre permaneció exactamente donde estaba, pero algo detrás de sus ojos se apagó completa y absolutamente. Y esta es la parte en la que quiero que te detengas, porque lo que él hizo después no fue dramático por el drama en sí.
Fue simplemente un hombre que recordaba y que decidió que recordar al voz alta era lo único honesto que podía hacer. El doctor Thomas Hardwell recorrió los 3 metros que nos separaban y tomó mis 2 manos entre sus manos, exactamente como lo había hecho a las 4:11 de la madrugada 16 meses antes, y habló con suficiente volumen para que toda la sala pudiera escuchar. Camila Reyes Moreno, 4 de junio del año pasado, 3:42 de la madrugada, 9 minutos de compresiones, 2 descargas. Le estabas hablando todo el tiempo. El doctor Chen me lo contó al día siguiente. Busqué tu nombre en el sistema. Escribí una carta a la directora de enfermería. ¿Te la enviaron alguna vez? Negué la cabeza. No tenía palabras. Margaret se acercó cojeando y me sostuvo contra su hombro durante casi 1 minuto completo. Me susurró 3 cosas al oído. Gracias por mi vida. Gracias por mi hijo. Gracias por esta noche. Cuando finalmente se apartó, el doctor Hardwell se volvió hacia mi madre. Le extendió la mano con la cortesía precisa y compuesta de un hombre que ha entregado noticias imposibles a través de una mesa más veces de las que puede contar. Señora Reyes, es un honor conocer a la madre de la mujer que salvó la vida de mi esposa. Debe estar profundamente orgullosa. Mi madre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sí, por supuesto, dijo en voz baja. Camila es nuestra hija mayor. Él miró la mesa. Contó los cubiertos como los cirujanos cuentan las cosas, completamente, metódicamente, sin perderse nada. Veo que hay un asiento vacío junto a Margaret. No era una pregunta. Me senté junto a Margaret. Mi madre sirvió el vino con manos que no estaban del todo firmes. Desde el otro extremo de la mesa, Valentina me miró y por primera vez en 31 años vi algo cruzar su rostro que nunca había visto dirigido hacia sí misma. Vergüenza. Ahora viene la parte de la historia que la mayoría de la gente no conoce, porque no ocurrió en la mesa del comedor. 2 semanas después del 11 de octubre, mi tía Lucía llegó a mi habitación con una caja de zapatos que había guardado desde 2019. Dentro estaba el diario de mi abuela Elena. Yo no sabía que ella escribía uno. La última entrada estaba fechada el 2 de febrero de 2019, 6 días antes de que muriera, escrita con tinta azul temblorosa, con la caligrafía cuidadosa de una mujer a quien habían llamado campesina y que siguió escribiendo de todas formas. Hoy oré a Dios por mi Camila. Patricia no la ve. Patricia nunca la vio, pero Dios sí la ve. Un día, un hombre bueno e importante la reconocerá frente a todos los que fingieron no conocerla. Y ese día, Camila sabrá por fin lo que yo siempre supe, que ella es la luz de esta familia. No pido mucho, Señor, solo que me dejes verlo desde algún lugar cuando eso ocurra. Leí esas palabras sentada en el suelo de mi cocina. Me quedé ahí durante 1 hora y 12 minutos. No emití ningún sonido. Las lágrimas cayeron silenciosa y continuamente hasta que se detuvieron solas. Después, enmarqué esa página y la colgué en el pasillo de mi apartamento, junto a los aretes de perlas. Una prima de 19 años llamada Denise filmó el momento en el pasillo con su teléfono. Le pareció entrañable. Lo publicó en TikTok a las 11:46 de la noche con un texto simple. Mi tía quería esconder a mi prima en la cocina. El invitado de honor la reconoció como la enfermera que salvó la vida de su esposa. A la medianoche tenía 3.200.000 reproducciones. El domingo al mediodía, 180.000. El lunes a la mañana, 5.3 millones. Para el jueves, el Internet había encontrado todo. El perfil del comité de bienvenida de mi madre, mi reconocimiento del hospital, el premio Daisy por excelencia en enfermería que había recibido en marzo de 2025 y que nunca había mencionado en casa porque ya sabía exactamente cómo terminaría esa conversación. El miércoles publiqué una sola declaración escrita a mano, fotografiada sobre mi escritorio. Mi nombre es Camila Reyes Moreno. Soy enfermera de cuidados intensivos cardíacos. El 4 de junio de 2024, ayudé a salvar la vida de una mujer llamada Margaret. El 11 de octubre de 2025, mi madre me pidió que cenara en la cocina para no avergonzar a su familia. Esa misma noche, el esposo de Margaret me reconoció como invitado de honor. No publicó esto por venganza.
Lo publico porque durante 34 años creí que mi madre tenía razón sobre mí. Ya no. A cada hija que lee esto desde la cocina, sal afuera. Valentina no estaba entre el 11% que me llamó desagradecida. 2 días después publicó una fotografía de las dos en la playa de Hammonasset en 1997 y escribió: «Mi hermana mayor ha estado salvándome la vida desde antes de que aprendiera a hablar. Perdóname, Cami. Debí haberme defendido hace 20 años». El 6 de junio de 2026 estuve a su lado como dama de honor en un pequeño jardín con 60 invitados y un buffet de $90 de tacos. Di un brindis de 4 minutos. No mencioné el 11 de octubre. Algunas cosas no necesitan decirse 2 veces. Las donaciones que llegaron después del video se convirtieron en la beca Moreno para hijas de primera generación que estudian enfermería en la Universidad de Bridgeport. En el primer año, otorgamos 12 becas de $5,000 cada una. Aún hablo con mi madre. Los domingos, 15 minutos. El clima y el jardín. No he vuelto a cenar en su casa. No por amargura, sino porque finalmente sé la diferencia entre mantener una puerta abierta y volver a cruzar una que nunca fue construida para mí. El mes pasado, Sofía, la hija de 4 años de Valentina, me miró con la gravedad particular que solo los niños pequeños pueden cargar y me preguntó: «Tía Cami, ¿por qué la abuela Patricia a veces está triste contigo?». Lo pensé con honestidad antes de responder. Porque la abuela creció pensando que el amor era una imagen bonita, y yo aprendí que el amor es quedarse despierta toda la noche cuidando a alguien que no conoces. Sofía asintió suavemente, con gran seriedad. «Quiero ser como tú cuando sea grande». Le besé la frente. Sostuve ese momento un segundo más de lo necesario, de la manera en que uno lo hace cuando finalmente entiende que está parada exactamente donde siempre debió haber estado. El valor de una persona nunca se mide por la mesa en la que se le permite sentarse, se mide por las vidas que sostiene en silencio cuando nadie la está mirando. Y a veces, si tienes mucha suerte, alguien que te vio trabajar en la oscuridad cruza una puerta una noche, dice tu nombre frente a todos los que fingieron no conocerte y te devuelve todo lo que siempre, siempre fue tuyo.